en Mortal Kombat 9 como tal, ya jugador competitivo, jugador profesional. Poco a poco fuimos escalando, me rezagué un poquito en XL y en Injustice 2, los juegos de NetherRealm Studios que vamos a tener el día de hoy, pero aquí estamos del lado esta vez del caster y la verdad es que es de mis franquicias favoritas. No, y además soy fanático. Qué manera, ¿no? A veces uno pierde la oportunidad de participar y de competir, pero tiene la bendición y la gracia de poder compartir con todos ustedes, de ser un vocero de lo que estamos ocurriendo y ser un cronista de las emociones que estos jugadores nos dan. La verdad, siempre un privilegio estar contigo, Stroke, con todos los compañeros casters y con toda la gente que está ahí en casa y los muchachos que nos acompañan, muchachos y muchachas que nos acompañan el día de hoy aquí en Querétaro, compartiendo esa emoción. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Gamenta, de verdad, que hace esto posible para y por ustedes. Exactamente, porque aquí solamente nos vemos dos, pero atrás, híjole, ¿cuántos somos bastantes, entonces realmente de parte de todos un agradecimiento y de igual manera comentabas, igualmente a mí me da mucho gusto, la verdad, comentar contigo. Yo era jugador, brother, cuando tú eras caster, entonces yo nunca me imaginé estar contigo. Me hace sentir viejo, chavo. Hoy por hoy, no, independientemente de eso, o sea, es para mí quizás un orgullo tener a quien nos representaba antes como el único caster de los Fighting Games y hoy por hoy tener la oportunidad de estar contigo, pues creo que es válida, mi estimado. No se me salen las de cocodrilo porque estamos en cámara, padre, pero gracias, de verdad que se valoran muchísimo esas palabras. Y cuéntanos, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Nosotros no somos la razón por la que la gente está aquí, pero tú conoces a los jugadores que están el día de hoy, conoces estos últimos 8 jugadores del gran torneo de Mortal Kombat del día de hoy. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Bastante calidad, bastante calidad de ¿A quién le tenemos que poner el ojo? Yo diría que Amaracia y Abracadaver. Amaracia y Abracadaver. Vienen siendo uno de los que debemos de tener ahí al tanto, porque son bastante buenos los jugadores, porque ya llevan experiencia en este ámbito. Al menos Abracadaver, experiencia internacional. Exactamente, y ya también, bueno, ya se ha medido con Chris G, entonces realmente sí ya trae, como comentas, esa experiencia internacional. Ha ido también a Brasil ya a representar, entonces tenemos bastante calidad el día de hoy para lo que vienen siendo Mortal Kombat XL, que está a nada de comenzar, mi estimado Pic. Pero mi estimado Pic, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Déjame salir la barba, ¿no? Perdón, amigo, es que la panza sí nos vamos parejos, pero no lo puedo olvidar. Pero bueno, está tatuado en tu corazón. Mi estimado Pic, así es. Ya vamos a comenzar con todo esto. Mi estimado Colt, como bien te mencionaba, XL, la verdad no sé, ¿a ti qué personaje ha sido tu favorito? Y ahí estamos en los brackets, mira nada más. ¿Qué nos puedes contar de los brackets? El bracket como tal viene algo, caray, viene con todo, mi estimado Colty. Abracadaver, me parece, va contra Amaracia, no alcanzo a leer muy bien desde esta zona, pero bueno, como tal ya estamos simplemente a top 8, me parece. Vamos a tener winners y losers final por lo que estoy viendo en el bracket, entonces va a estar con todo, mi estimado Colty, simplemente esperando lo que viene siendo winners final, grand final y Fitos en contra de Strikers. Ok, ahí va a ser la primera partida. Así es. Y la verdad es que, como lo mencionábamos, ¿no? Abracadaver es un jugador que yo siempre voy a tener en la mira. Nos ha representado muy bien, muy buen amigo también, ya de años en la comunidad de los juegos de peleas. Pero Abraxia, lo mencionaste. Yo no sé de él, lamentablemente no soy capaz de seguirle la pista a todos los jugadores de todas las franquicias del país. Pero ¿qué nos puedes decir de él? ¿Qué podemos esperar? Amaracia, un jugador no tan nuevo, por así decirlo. Quizás para tu cuestión sí, porque ya no habíamos tenido los torneos como anteriormente eran. Pero realmente el jugador trae nivel, se ha dedicado bastante en Mortal Kombat, cosa que ya muchos no han continuado. Él sí ha seguido con ello. Y bueno, simplemente me imagino que lo que más podría yo destacar de él sería mix-up, porque tiene muy buen mix-up, eso sí. Y si acaso confirmación de combos también. Así, que eso es muy valioso y muy irrelevante. Ya los podemos ver a nuestros dos jugadores en este momento, ya están listos para comenzar. Escuchamos el por ahí check, me parece que ya están haciendo el button check. Recordemos, para que todos nuestros aficionados y personas que nos acompañen el día de hoy, el button check es ese momento en el que los jugadores tienen la posibilidad de configurar sus controles para que puedan jugar a su mejor nivel. Pero vámonos, esto es lo que queríamos ver. Ahí están. Tenemos el First Attack de parte de Jack Briggs. Vamos a ver cómo comienza este Hard to Block de parte de Scorpion. Va a conectar. Uy, faltó poco, parece arriba 12. Utilizando ahí también la bola de fuego. No la conecta. Venga, excelente la manera en la que confirma Jackie Briggs. Muy buena. Viene el Wake Up y se están dando con todo, Colt. Así es, trata de hacia adelante. En un momento Scorpion lo detienen de forma fuerte, utilizando todo ese corner carry, se lo lleva a la esquina. Mira nada más ese juggle sabrosón que estábamos viendo, tratando de generar todo el daño posible. Bueno, lo que está haciendo esa Jackie Briggs. Muy buena la cobertura, venía diferente mixeo, no lo consigue y ahí viene de nuevo los juggles, como bien comentabas, y con esto va a bastar para que se lleve la primer barra de mano
de Jackie Briggs. Scorpion está contra la pared, necesita quizás utilizar esas barras y salir de ahí, que nadie quiere estar en el corner, mi estimado. Así es, le dan un poquito de espacio para salir. Vamos a ver qué puede hacer al respecto. Ya tenemos barra de X-Ray. Hay que tener cuidado, queremos ver la espectacularidad. Combo Breaker para salir del problema. Gastando bien la barra, utilizando los recursos. La lleva al piso. ¿Cuál es la forma de hacer? Buena forma de tratar de continuar en el wake up. No culmina la confirmación. Y va hacia adelante a Jackie Briggs, que se ve muy sólida en estos momentos, Stroke. Exactamente, pero por fin logra entrar Come over Scorpion. here. Exactamente, ven para acá, le menciona, venga, excelente. El reset, cómo lo acomoda, cómo le hace el mix-up, viene con el overhead, cuidado porque está activado, está en llamas. Este es el momento en el que debes de tener bastante cuidado con Scorpion, ya que hace un daño espectacular, mi estimado Paul. Así es, Hellfire hace cosas terribles, pero en estos momentos ya tenemos ahí Command Grab, va al piso. Buena forma de bloquear, lectura perfecta en la defensiva por parte de Jackie Briggs, que se la sigue llevando hacia adelante, como todavía con espectacularidad para celebrar, y nos vamos directamente al siguiente match. Estamos viendo buenos trancazos para comenzar este torneo. Exactamente, comenzamos con el pie derecho, mi estimado, y así como empieza Scorpion con todo, venga, viene. Game over here. Ahí, exactamente, el kunai termina activándolo, vamos a ver por dónde viene el... muy bueno la cobertura, intentó entrar con ese low, pero sabía lo que venía Jackie Briggs, excelente. La verdad es que muy buena defensa de parte de este muchacho, ha tenido buena lectura de juego, el main game ha sido muy bueno. Vamos a ver Floss en el control de Scorpion. ¿Qué puede hacer? Está contra la pared. Tiene que hacer lo propio en este momento. Tiene que tomar control, tiene que ir hacia adelante y es precisamente lo que hace. Está ganando la titularidad en estos momentos de las acciones. Buena forma de utilizar ese fuego para cazar con anti-air y trata de ir en estos momentos hacia adelante. Uy, cuidado. Floss en problemas. Puede ser, aquí puede ser el comeback, se puede hacer, claro que sí. Venía al overhead, no lo consigue. Excelente el delay de parte de Scorpion, de parte de Fitos, y cuidado porque está contra las cuerdas. Excelente el wake up, le llega por el low y así consigue llevarse la primera barra, gastando también recursos. Muy importante ganar ese round, la verdad le hacía falta recuperar la confianza, demostrar que también tiene lo necesario. Pero mira esos juggles sabrosones. Sí, 30% de daño, primer combo del match. La verdad es que es bastante buena forma de comenzar. Va hacia adelante otra vez ese Scorpion, trata de hacer lo propio, lo detienen ahí, conoce cuáles son los momentos para atacar a esa Jackie Briggs. Exactamente, tiene buen conocimiento del juego como tal y más que nada en contra de Scorpion. Venga, excelente, ahí está el combo, bien confirmado, va a gastar la barra. Se va a ir. Claro que sí, no hace falta, se lo termina llevando y cuidado, tenemos que salir de ese corner. Fito se ha visto bastante asfixiante en este lado, mi estimado Colty. Ahí viene también gastando la barra, no consigue absolutamente nada. Venga, excelente la TP de parte de Scorpion, lo intentaba hacer, lo intentaba lograr, no lo consigue. La cobertura de Jackie Briggs que es muy buena, ese arriba 2 que por fin va a confirmar el kunai y vamos a ver por dónde viene el mixo, por dónde lo va a terminar haciendo, abajo, arriba, para dónde es el 50-50, decide hacer cambio de guardia, muy bien, gastando los recursos y quedándose sin nada Jackie Briggs. Así es, haciendo lo propio en estos momentos. Es tremendamente peligroso Scorpion con todos esos recursos, tiene todo el pan y las tostadas listas para hacerlo, y ella está mostrándolo, utilizándolo para ganar el mayor daño posible. Después va con el cross, después el overhead, haciendo lo bonito, está haciendo las ese muchacho. No, y lo propio, mi estimado, se lo termina llevando 1-1. Esto se empata, señoras y señores. Parecía que iba a ser para aquí viene Fitos con ese Scorpion diciendo tranquilo, estimado, aún hay match, aún tenemos. Eso es lo que queremos. Como bien mencionabas, te va con. Híjole, yo creo que me gusta su actitud, me gusta que quiere la vehemencia de su lado, pero muy inteligente, Muy caro. si el cambio de personaje también quitándole un poquito de la inercia básicamente propio comando. Vamos 1-1 en estos momentos, recuérdenlo, que gane en esta situación, estará avanzando a la siguiente bien, utilizando todas las posibilidades ofensivas. Buenísimo ese overhead, como confirma, tiene que gastar los recursos, tiene que gastarse sus barras. Oh, muy bueno ese overhead, regresa a sacar, le comenta a Fitos. Venga, muy buena decisión, yo siento el cambio que logró este muchacho. No, confirmado el combo como estaba haciendo con
Apuesta de más, dos veces. Dos veces el mismo error. Eso demuestra un poquito de desesperación, ¿eh? Buscaba el wake up con el cannonball, excelente el backdash de parte de Scorpion, así termina llevándose la barra. Venga, esta vez viene por abajo y cuidado porque vienen los juggles, es bastante el daño que puede hacer Cano, 31% y sigue en la esquina, no se lo va a quitar de encima. Venga, excelente el uppercut, qué bonito castiga. Excelente, dirían antes, ¿no? Sin Van lugar a hacia dudas. adelante los momentos de Scorpion. Ahora con un muy buen dominio por parte de Cano. Ha sido lo propio, se cachetea, se celebra, quiere mantener esa vehemencia, esa violencia a su favor. Vamos a ver, pero le castigan en estos momentos. Y con toda esa barra, no te quiero decir lo que puede hacer. Mira, nada más de 30% ya. Y viene el reset. Y viene el reset. Vamos a ver, ahora sí le bloquea. Muy bien, el arriba y abajo, ya bien controlado por Cano. Mientras tanto, Fito se está tratando de hacer nuevos ajustes a su ofensiva, pero tiene que hacerlo rápido porque se están acostumbrando. Lo están descargando, ¿eh? Qué bárbaro, ahí está el castigo, excelente el uppercut, de nuevo lo regresa, venga el overhead, vamos a ver cuánto confirma, no termina gastando barras por abajo, esta vez sí lo activa, se van 2 barras, estamos tal cual como empezamos 1 a 1, venga excelente de nuevo por arriba, esta puede ser, los juggles no se hacen esperar, claro que sí, se va a gastar la barra y se lo termina llevando, señoras y señores. 2-2. 34% el combo, bien confirmado, bien hecho. Cano pone esto 2-2, tremenda la cátedra que estamos teniendo al lado de Mortal Kombat. Arreglando muy bien la situación, ¿eh? La verdad, tomando la decisión correcta, haciendo un cambio de personaje que le pudo haber costado la partida, pero lo está llevando a buen término hasta estos momentos. Vamos a ver qué puede hacer Fitos. Fitos se queda con Scorpion. ¿Qué puede hacer al respecto? Y bueno, de inmediato viene Cano a castigar después del uppercut, llevándose el Fierce Attack. Lo tiene en la esquina. Él lo deja para hacer y comenzar con el mixeo. Venga, esta vez viene por abajo. Excelente. Venga, 22, 23, 34, 36. Santa madre del señor. 43% lo que viene gastando de daño. 17 golpes. Impresionante lo que acabamos de ver, sobre todo por ser primer round, generando la misma barra que necesita para hacerlo. La generación de daño por parte de Cano, impresionante. Pero aquí está Scorpion, que va de regreso, se lo trae, le da la vueltecita. ¿Cuál es el reset? Otra vez por arriba y por abajo. Ya lo ha visto muchas veces en estos momentos. Cano ya no está entrando. Fitos tiene que cambiar sus opciones ofensivas. Vamos a ver. Nada. Otro uppercut. Qué buena forma de utilizar anti-air por parte de Cano hasta el momento, ¿eh? O de nuevo, le repite la dosis, mi estimado. Está diciendo no le saltes porque te está costando caro. Uy, venga, excelente el Cannonball utilizando la barra con la protección. Venga, viene. Uy, fallando. Y la TP esta pudo haber sido para confirmar y empezar con el mixeo. Y simplemente una TP y a ver si nos regala. Vamos a verlo. Una fatality. Ahí está. Ahí está, mira, nada más. Ya lo saben. Si hay menores de edad, por favor, tápenle los ojos. Mira nada más. Tranquilito, te lleva a jugar el tiro al blanco. Qué bonito es Mortal Kombat, señoras y señores, pero qué bonito es cómo lo están haciendo estos jugadores. Por favor, un fuerte aplauso, porque esto no es fácil. Lo que estamos viendo es alta calidad en Mortal Kombat XL. Así es. Ya lo decías, antes de comenzar el torneo nos habías advertido de la calidad de jugadores que teníamos el día de hoy, y esta primer pelea no está fallando a tu palabra, Stroke. Realmente un tiro de calidad. Lo que teníamos, lo que yo les había dicho, yo se les había pronosticado desde que yo vi los jugadores, sabía que iba a haber buena cátedra en Mortal Kombat XL, y lo que estábamos viendo, bastante bien la decisión de este muchacho al cambiar a Jackie Briggs. Yo creo que estaba en buen tiempo, sabiendo que eran 3, el mejor, 3 de 5, entonces creo que fue la mejor opción, porque muchos se arriesgan a ya la última, y la adaptación del personaje luego no es la óptima, la que y de hecho, si lo hubiera hecho en el segundo round, hubiera perdido, porque sí perdió el primero con Cano, pero le da el tiempo y la capacidad para descargar a su oponente, y los ajustes funcionan. La ofensiva impresionante que vimos en ese principio, en ese primer round del tercer match, fue impresionante. Vaya combo. Estos muchachos, claro que han practicado, traen los dedos calientitos, traen las ganas de jugar en serio. Traen y vienen con todos estos muchachos, todo el nivel. Me impresiona ver después de tanto tiempo que este juego no lo habíamos visto. Sigue generando, ¿no? Sigue generando emociones y talento. No, y que realmente le han invertido bastante, mi estimado Colt. Algo que sí cabe destacar, la adaptación del juego de Canon fue bastante buena. Al principio además fue infame, pero vaya, de inmediato tomó cartas en el asunto, se aprendió el mix-up, también vio lo que viene siendo el cambio de guardia y de repente wake-up, entonces ya no empezó a entrar, y eso fue lo que le costó prácticamente el match. Y también hay que mencionar, Stroke, que seguramente tú sabes más que yo, los updates, ¿no? Últimamente ha habido arreglos a Mortal Kombat que están haciendo que el juego también sea muchísimo más entretenido, no nada más de jugar, sino también de ver. No, y es lo que estábamos viendo, comentábamos respecto cuando el Predador estaba súper roto, Alien, etcétera. Ahorita, por ejemplo, no empezamos ni con ellos, empezamos con un Cano y comenzamos con un Scorpion. Y bueno, ahí estamos viendo el bracket, señoras y señores. ¿Quién termina pasando? Viene siendo, tenemos a Fitos
al frente, 4-2, lo que nos está dando en el marcador. Y abajo está Zorralker, quien está ya en, bueno, losers por el momento. Aún no acaba el camino, aún tenemos un poquito para avanzar y parece que va a seguir Abracadáver en contra de Romeo Adriano. Así es, Romeo Adrián en contra de Abracadáver, que recordemos, Abracadáver es uno de los jugadores con mayor trayectoria internacional e internacional en los juegos de la familia de NetherRealm, y ha sido también un jugador ya reconocido incluso por las marcas